Podcast Dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas. Buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo. Quien les habla, su amigo Heriberto Molina Olugo Utica. El día de hoy compartiendo con los sacerdotes de IFA, Enrique Orozco, el doctor Enrique Orozco, IFA IMI, el hermano Gilberto Núñez Olugo Tugatruco. El día de hoy vamos a compartir un diálogo familiar, amistoso, llevando nuestro criterio, nuestra forma de ver, nuestro punto de vista, nuestra forma de ver todo lo que tiene que ver con la praxis, la metodología, conceptos, filosofía de la OCHA e IFA. Agradecemos infinitamente su apoyo. Esto no, siempre lo dejamos claro, no es para que se sientan criticados y amenazados por nosotros. Nosotros simplemente damos nuestro punto de vista para que el que lo quiera escuchar lo utilice para mejorar si le sirve, y si no, gracias por habernos escuchado. Con mucho cariño lo hacemos y respeto en pro de rescatar todo lo que se pueda estar perdiendo con el paso de los años y la decadencia que ha existido en nuestra práctica religiosa por distintos aspectos que han influenciado para meterla en un túnel de oscuridad que de verdad, de todo corazón, los que estamos aquí, muchísimos millones, miles que están fuera, quieren que salga ya. Bienvenido Gilberto, bienvenido Olugo Enrique. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bueno. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Un abrazo ahí, Enrique. Ustedes saben que son familia de nosotros, de la Fraternidad IFA de las Américas, y siempre serán bienvenidos a nuestra casa. Forma parte del equipo. Con la llegada de los esclavos a la isla de Cuba, podemos hablar entre el 16, el 18, empiezan a llegar los esclavos y empieza a llegar cultura, tradición, creencia, fe, dogma. Con la llegada de ellos llega la creencia orisha. Está muy claro lo que sucedió con el sincretismo. Está claro que se empezó a fusionar esta tradición que traían los esclavos con las creencias de la isla, distintas religiones, principalmente el catolicismo. Eso está claro. Ahora bien, en principio sabemos que fue una religión que se llevó enseñanza oral, pero llegó un punto en la isla, hablemos primero de la isla, donde ya empezaron a aparecer aportes a nivel de texto. Principalmente pienso documentos, hojitas, papeles escritos a mano, a lápiz, por los sacerdotes. Me imagino que así serían los principios. Si llegó ciertamente información a través de los esclavos que eran ya iniciados en África, llegaron ya consagrados a la isla y llevaron ese conocimiento, que empezaron a sembrar esta semilla de conocimiento en la isla. Esta información tuvo que salir de algún lugar. Por supuesto que entendemos que se transmitió de manera oral, pero el principio de este sistema de enseñanza, de conocimiento, ¿de dónde salió? Ok. Yo puedo hablar sobre lo poco que conozco de esto, no es mucho. Por ejemplo, hay una parte donde se ha explicado que existían unos seres humanos que los llamaban los Ewi. Los Ewi eran una especie de seres que tenían características de poetas.
contaban con un don espiritual y pensaban que a veces tenían conexiones directas con entidades, con energías de otro plano, y ellos recibían mensajes y ellos llevaban esa poesía a las enseñanzas. Entonces, tenemos estos seres llamados Ewi, transmitían esta enseñanza. Ahora bien, entiendo yo, si tenían un don y una conexión espiritual, que los Ewi se conectaban directamente con energías de Olodumare, por supuesto. Pero tenemos que destacar que entonces los Ewi recibían a través de cada Odu de Ifá que se manifestaba en el sistema divinatorio, una información para cada Odu o diferentes informaciones para cada Odu, y lo fueron insertando. Eso lo entiendo yo, lo acepto, me parece que no tiene nada de loco esa tesis. Ahora yo salto ahora a la isla de Cuba. Los africanos llegan la información, se establecen y empiezan a enseñar a los criollos de la isla. Se empiezan a fusionar con las otras religiones, principalmente con la bantú y la católica por encima de las demás. Empiezan a aparecer pataquíes, caminos, textos, donde ya se unifican religiones en textos de Ifá. Por supuesto que yo entiendo, era necesario para poder llevar un mensaje que fuera entendido a la población, principalmente. Ahora yo quisiera, por favor, Olu Enrique, por favor, le pido que haga su intervención. Bueno, nada, una vez más agradecer la invitación, una pregunta bien interesante. Y bueno, tocaste un tema bien interesante, bien interesante, que es el origen en África o en Nigeria, el posible origen mitológico de determinados individuos con determinados talentos o condiciones espirituales. Y estos individuos se dicen que tienen la facultad de ser una especie de medium que entre lo sagrado y lo humano, y se convertían de alguna manera en transmisores o voceros de los designios de los orisas, y todos estos designios se transformaban en versos, en cantos, de una manera metafórica, y conformaron lo que se conoce hoy en nuestra tradición muchos de los Ifá o versos que son normativos de la práctica de Ifá y orisa. Pero ahí yo quiero hacer una salvedad en particular, y es en el hecho, mi querido hermano, de que estas son religiones pragmáticas, son religiones de por y para la vida, y más que estar interesadas en eventos celestiales, es una religión que lo que se basó fue en la recopilación de la memoria ancestral, de cómo los grupos humanos que nos fueron antecediendo daban solución a los distintos problemas existenciales del ser humano. Y por supuesto que la ayuda divina fue un gradiente bien importante en esto. Es decir, la parte mística fue un elemento importante, pero muchas de estas historias se obtienen más bien a partir de las interacciones sociales de los mismos seres humanos y de la humanización de las divinidades, haciéndolas partícipes de esa convivencia humana. Es decir, el gran número de historias y de pataquíes y de ese Ifá que tenemos hoy, lo que reflejan es precisamente la dinámica de esta interacción entre lo divino y lo profano, y del equilibrio que existe entre estas dos manifestaciones. En el caso muy particular de Cuba, esto es una tradición que comenzó 100% siguiendo los mismos patrones que seguía en Nigeria. Es decir, era una tradición de boca a oído, era una tradición oral. Todo se aprendía a través de las narraciones, a través de los cuentos. Pero hay que tener en cuenta los determinantes que hicieron que llegaran a la isla este tipo de personas, y por supuesto nadie tenía tiempo en aquel momento para dedicarse a narrar un Ifá con una estructura octagonal perfecta, porque ni los tiempos, ni los idiomas, ni los dialectos, ni las luchas entre étnicas que traían entre ellos mismos se los permitían.
El barracón de alguna manera se convirtió en el espacio de unificación de un pensamiento, de una filosofía, de un dialecto que les permitiera a todos ellos hermanarse entre sí en una sola causa, que era mantenerse vivos y que sobrevivieran sus tradiciones. Entonces, esto hizo imposible, te reitero, la existencia de versos con toda la estructura como la podemos encontrar hoy en la tradición ICC. Y bueno, aparecieron en nuestra tradición lo que se conocen como los pataquí. Pataquí, una palabra que muchos han tratado de ridiculizar en sus desconocimientos, no conocen su origen etimológico, y la palabra pataquí en el de Yoruba, en lengua Yoruba, significa síntesis o resumen de una historia o un cuento. Entonces, para los que tenían tiempo, verdaderamente nuestros antepasados, era para enseñarnos los resúmenes, la síntesis, las esencias. Y es por eso que en nuestro legado no se le llaman S y Fa con estructuras octagonales, sino se le llaman pataquí, porque verdaderamente eso fue lo que nos pudieron enseñar. Y otro elemento que se sumó muchísimo a la tradición oral fue el uso del refranero popular como libro, no físico, pero sí un libro de la historia, que contaba la historia, la vida, la forma de ser, de pensar, la dinámica de vida del cubano, con todos esos dicharachos y con toda esa forma de decir, también se fueron incorporando, porque en ella, en cada uno de ellos, hay intrínseco un mensaje bien importante que en momentos bien difíciles nos ayuda a tomar conciencia de qué es lo que nos está afectando, inclusive hasta qué actitudes asumir. Por tanto, los refranes se convirtieron en un elemento de vital importancia dentro de nuestra cultura. Ahora bien, vamos a hablar de 7 fundadores del hifismo en Cuba. Estamos hablando de ño Carlos Ardeví, estamos hablando de Remigio Herrera, estamos hablando de Joaquín Cádiz, estamos hablando de Francisco Villalonga, estamos hablando de Juan el Cojo, Añabí, de Filomeno Atandá con la parte de los tambores, y estamos hablando de ño José Aconcón, que es una figura que no se menciona mucho porque no fue muy prolífera en hacer babalawos, pero sin embargo fue uno de los grandes maestros y uno de los grandes referentes de muchas de las generaciones subsiguientes de Ifano. Y hay que tener claro, ninguno de estos africanos estudió por libro, porque a ellos les tocó la sagrada misión de ser los portadores de esta memoria ancestral y de transmitirla de la misma manera en que ellos la aprendieron, de boca a oído. Es decir, nunca vamos a oír que ño José Aconcón estudió con ninguna literatura, ni mucho menos ninguno de estos 5 fundadores. Y además no podía existir una literatura sencillamente porque todo este sistema de conocimiento se estaba enfrentando a un proceso de reconceptualización y de repensarlo a partir del nuevo contexto en que se encontraban viviendo, que ya no era el contexto del pasado que ellos dejaron atrás cuando cruzaron el Atlántico. Y esto es bien importante. Ahora bien, otro elemento que quizás más adelante nos dé luces con otras cosas, es que para el año 1880 no había más de 40 babalawos en la isla. Y ya para el año 1880 ya la santería estaba expandida a lo largo y ancho de todo el país. Es decir, ya se pueden dar cuenta a partir de estos datos, que son datos históricos, estudiados, ya demostrados, que la presencia del hifismo era muy pobre, a pesar de que Ifá era considerado uno de los sistemas de conocimiento, y los babalaos eran considerados personas de muy alta jerarquía dentro de la religión. Para el 1948, según David Brown, ya para el 1948, aún en el 48, no pasaban de 200 babalaos en todo el país. Y estos datos son importantes porque después nos pueden ilustrar más adelante, reitero, nos pueden dar luces de por dónde van los conflictos que se han establecido hoy entre determinados grupos religiosos dentro de nuestras prácticas. Pero ahora bien, ya habíamos dicho que la tradición
hasta la era de Bernardo Rojas, había sido una transmisión que se había hecho de boca a oído. Según recoge en los relatos orales, se dice que en la figura de Bernardo Rojas, en la figura de Miguel Félix Padrón y de Pedro Pablo Pérez, Periquito Bellono, a ellos se les atribuye de alguna manera la presencia de los primeros escritos para salvaguardar la memoria de esos viejos, pero no la existencia de tratados dedicados explícitamente ni a explicar ceremonias, ni mucho menos a hablar de versos de Ifá. Es decir, a partir de estos personajes se dice que empiezan a aparecer las famosas libretas o agendas de anotaciones, donde empezaron por primera vez a guardarse las memorias escritas de muchas cosas, pero no con el objetivo, nunca lo hicieron con el objetivo de establecer un corpus literario que a futuro fuera el que normara todo el sistema religioso. Bien, Miguel Félix Padrón estudió directamente de boca a oído con Ño José Aconcón, y se le atribuye a Miguel Félix Padrón ser una de las figuras icónicas y más relevantes del ifismo cubano. De hecho, a partir de la muerte de Miguel Félix Padrón en el año 1986, es que ocurre uno de los principales eventos de eclosión del ifaísmo en Cuba. Bien, entonces, yo no sé hoy, te lo digo con toda honestidad, Heriberto, Gilbert y demás hermanos que nos acompañan, de dónde fue que salieron tantos textos. Hoy todos los grandes fundadores del ifismo en Cuba se les atribuyen textos, cuando todo el mundo sabía que la industria de la imprenta en el tiempo de la colonia era algo muy reservado para las clases sociales altas. Ningún negro podía tener derecho ni a un libro, ni podía tener derecho ni siquiera a un periódico. Cuando la noticia de un negro salía en un periódico era porque se había escapado o porque había ocurrido un evento totalmente negativo en torno a la vida del negro. Pero aún así, saliendo de la colonia y adentrándonos ya un poco más en la modernidad, en los años 50, 60, 70, bien, es importante saber que la forma en que se hacía la literatura era a través de tipografía. Y esas tipografías, yo no sé si la gente se acuerda cómo eran estos procesos de editar un libro. Había que fundir en plomo, frase por frase, correcto, letra por letra. Todo eso un especialista en imprenta tenía que cuadrarlo en una hoja y había que fundir una cantidad de plomo que ustedes no se imaginan. Al final, el que terminaba haciendo el libro terminaba prácticamente con cáncer por las radiaciones propias que emitía el plomo. Y entonces con esto era que se lograba conformar un libro antes en Cuba. Entonces imagínense, con todas estas situaciones adversas para la producción masiva de literatura, ¿cómo es posible que hoy podamos atribuirle a todos estos grandes fundadores textos de la práctica de Ifá? Pero bueno, escucho a Gilbert, te escucho a ti, mi querido hermano, y bueno, y seguiremos debatiendo sobre este tema. Pero bueno, rompimos el hielo, ya está el tema sobre la mesa, que es lo importante. Buenas noches, Heriberto, buenas noches, Enrique. No, a ver, un tema muy interesante, muy importante. Hay algo que no podemos olvidar y que yo creo que es a lo que las personas ignoran en muchas ocasiones, y es que hay un antecedente histórico. Es decir, la historia, en el aspecto en el que vivieron nuestros antepasados, en el que ellos vivieron, no podemos olvidarla y sacarla del contexto. El mayor Enrique acaba de hacer una excelente expresión de que en aquella época las personas de color, los negros, no tenían acceso en la sociedad a muchas cosas. Es decir, Cuba fue una isla que dentro de su sociedad el carácter racista preponderaba, y esto podemos llevarlo a poner ejemplos inclusive de negros esclavos que fueron libertos, que participaron en la guerra de independencia, que lograron tener grandes rangos de generales en el ejército Mambí, y después de la independencia de Cuba, como el propio Quintín Bandera,
se tuvo que volver a alzar porque después que se logra la independencia en Cuba, Quintín Bandera se dedicó a botar basura en un carretón de caballo. Inclusive hay una anécdota muy importante que fue a pedirle a Tomás Estrada Palma un trabajo digno para lo que él representó como un mayor del Ejército Libertador, ¿no? Y Tomás Estrada Palma saca 5 pesos y se lo entrega, y él se lo tira por la cara, le agarra los 5 pesos y se lo tira, ¿no? Le dice que él no fue a buscar el 5 pesos, que él no peleó en 2 guerras de independencia por 5 pesos. Entonces, esto les da el contraste que hasta esa fecha y después, en la sociedad cubana, los negros no tenían una posición capaz de poder hacer un libro, ni tener acceso a una edición, ni expresar tan siquiera lo que ellos querían y sentían. Es decir, ellos tuvieron que seguir viviendo, incluso después de la independencia, con las mismas limitantes. En Cuba existían las sociedades de negros, los negros tenían su plaza o su parque donde ellos podían asistir, que no podían asistir a la plaza y a los bailes de los blancos, porque de cierta forma o manera en la sociedad cubana estaban apartados. Es decir, esto se vio inclusive después de la guerra de independencia. Entonces, eso que expuso ahí el mayor Enrique es totalmente un hecho histórico que no podemos deshacer ni podemos obviar. ¿Por qué? Porque entonces, si ellos socialmente, económicamente, no tenían la posibilidad de incorporarse a una sociedad contemporánea como un individuo normal, entonces les era imposible, sin contar que la gran mayoría de ellos eran analfabetos, es decir, no sabían ni leer ni escribir. Es decir, tener una máquina de escribir un texto para la época era algo de personas pudientes. Los religiosos, excepto algunos religiosos, que sí fueron personas que tuvieron un nivel adquisitivo grande, eran personas de un nivel pobre, eran personas, por la gran mayoría de los religiosos trabajaban en los puestos, vivían una vida muy, muy humilde en el contexto económico en el cual vivían. De hecho, hay una figura que fue la figura precursal y que le dio una identidad a lo que es IFA dentro del sacerdocio, que fue Bernardo Rojas. Bernardo Rojas imprimió en los sacerdotes de la época el vestir de traje, corbata, el ser un hombre correcto. ¿Por qué? Porque Bernardo Rojas era sastre, inclusive lo imprimió en su propio padrino, al de China. Esa foto que podemos ver por ahí, al de China, vestido de traje, corbata. Eso fue una incidencia latente del propio Bernardo Rojas sobre su padrino, y Bernardo buscó la manera de llevar la práctica al entorno ese social, a pesar de que muchos ahijados de Bernardo eran personas muy humildes en el punto de vista económico. Bernardo amasó una gran fortuna debido a que era sastre. Independientemente de ser sastre, Bernardo se dedicaba a este arte de licitaciones de casas que estuviesen emprendadas o que fuesen ya a caer en una licitación. Bernardo se dedicaba a este tipo de inmuebles, y entonces esa fortuna que él adquirió le permitió, fíjense, fue el primer babalao que crea una rama religiosa y fística, y Bernardo se inició en IFA en 1902. Es decir, a partir de Bernardo fue que, como bien decía Manuel Enrique, fue que se comenzó a hacer anotaciones. Es decir, IFA salió del aspecto burdo o del aspecto bruto de cómo ellos podían ejercerlo en un momento determinado en su contexto. Es decir, ellos estaban en un lugar muy en un secretismo muy grande, no tenían posibilidades económicas, tuvieron que reestructurar la práctica, todo se hacía oral, y a partir de esa generación de Bernardo hacia adelante es que se comenzaron, y no a imprimir libros, sino a hacer anotaciones, porque se tenía hasta prohibido. Fíjese, yo soy descendiente de ese linaje, y yo me hice fan en 2005, y hasta la fecha no se permitía escribir nada dentro del cuarto. Es decir, todo se tenía que escuchar y de ahí memorizar. Si usted quería anotar algo, usted tenía que levantarse muy sutilmente. No se podía levantar muchas veces para ir al baño, porque entonces usted tenía un problema en la próstata o en los riñones, y ir al baño y anotarle en un papelito en el baño que nadie te vea, pum, y guardado. Que eso es una herencia de lo que se hacía inclusive en aquellas épocas. Es decir, que sean las famosas anotaciones que tú anotabas en el papelito, esto se hace así, en este orden se hace esto, lo guardabas, bueno, y cuando llegabas a tu casa lo transcribías en una libreta, lo ponías en cualquier cosa. Entonces, eso que explica ahí Manuel Enrique, tenemos que tenerlo en cuenta. La sociedad religiosa en Cuba no era una sociedad pudiente, no eran personas que tenían acceso, inclusive dentro de la propia sociedad no tenían acceso a muchas cosas.
es a lo que ellos pudieran. Y fueron varios sacerdotes de Ifá que se dieron la tarea de impulsar la religión y el respeto. Hay muchas fotos que están en las redes sociales, que muchas personas que la tienen hoy por hoy, como los babalaos vestían de traje. Todo eso fue una inserción de babalaos tratando de llevar en el contexto de mejorar la práctica y que fuesen reconocidos como personas de bien, como personas de un estatus social determinado. Pero muchos de ellos eran personas, trabajadores portuarios, la gran mayoría trabajaban en los puertos, en los almacenes, en las industrias, y en esa época esa clase obrera no era una clase obrera bien remunerada. Es decir, lo que ganaban eran pesetas. En Cuba antiguamente el kilo tenía valor. El kilo, de lo que era un kilo, tenía valor. Tomando en cuenta eso, Gilbert, te voy a aportar esto. Mi Oyubona de Ifá, Johnny Pérez Obedi, es de la rama de Bernardo Rojo, ahijado de Berildo la Mazagunda que esté, y él me contaba que era imposible que tuvieras papeles con Odu de Ifá. No existía cuando él conoció a su padrino eso. ¿Entiendes? Él y sus amigos al lado, cuando iban a ceremonias, él me contaba que en una cajita de cerillos, de matches, ¿cómo se llama esto? Encendedores de fósforo, metían un lapicito pequeñito. El fósforo. En esa cajita de fósforo, se la metían en el bolsillo y llevaban pedacitos de papel de traza, y si escuchaban cualquier cosa que les interesaba, se metían en el baño a escribir. Entonces, ya esto no, y te estoy hablando de principios de los años 80, 81, 82. No estamos hablando de 1902, te estoy hablando de 1981. Entonces, en 1981, si mi padrino me cuenta de esta experiencia, que tenemos que pensar nosotros, que este proceso vino después de esta época, por supuesto. Ahora bien, claro, si hoy en día, por lo menos yo sí conocí en los 80 también con mi padrino, del libro del papá de Miguel Feble, Ramón Feble Molina, Ombetua, un libro bien gordote, con mucha información. También se conocía del manual de Ifá que dejó, entre comillas, porque no tenemos la certeza que fuera así, Tata Gaitán. Pero después de eso, lo único que sonaba eran, como lo han hablado ustedes y lo que les comento yo, papelitos sueltos. De hecho, la primera vez que yo fui a La Habana, si tú querías buscar información de tu Odu o de cualquier Odu, tenías que caminar gente que tenía carpeticas amarillas con documentos y te las fotocopiaban. Pero no había libros con un tratado enciclopédico. Ahora, luego yo conozco esos tratados enciclopédicos. El primero que yo conocí fue más o menos en 1998, si no me equivoco, y pude comprar yo donde estaban los 16 tomos con los 16 meyes. Pero antes de eso yo nunca vi esto. Sucedió un fenómeno súper importante en Venezuela. ¿Qué pasó? Que hubo un personaje, no voy a traer nombres a colación, que sacó un Dice Ifá. Este Dice Ifá se hizo popular porque era un libro de bolsillo. Te lo podías meter en el bolsillo trasero como si fuera tu gorrito de Ifá. Una especie de mini Biblia. ¿Qué pasó con este fenómeno? Lo que sucedió con esto, que se puso de moda y todo el mundo lo empezó a utilizar, los avalados, los nuevos iniciados. Pero el detalle fue que el librito tenía los Odu de Ifá intercambiados. Información de un Odu X aparecía en otra y del X en otra. Y empezó la catombe. Empezaron a estudiar y a aprender todo mal. No sé si hubo ediciones futuras, creo que no, donde las arreglaron. No estoy seguro. Pero el que yo conocí y muchos hermanos conocimos estaba errado. Y las nuevas generaciones empezaron a estudiar con esos libros. Ahora, de igual manera, les digo, los tomos que están de la ceremonia, tratado de ceremonia, dirección de Ifá,
dirección de Olokun, dirección de Obatalá, dirección de Leguá. ¿Cuántas cosas no le han insertado hoy en día a eso? Partiendo de la raíz original, que ha transformado todo esto. Y las nuevas generaciones dicen, como lo dijo el señor Enrique en el capítulo pasado que conversamos, las nuevas generaciones te van a sacar el papel y te van a decir, esto lo dice aquí. ¿Y cómo le hacemos entender que esto pasó por un proceso donde se dañó, donde se deformó, donde cambió todo? Entonces, esto es un fenómeno que estamos viviendo hoy. Un fenómeno que una de las herramientas nuevas de la OCHA IFA se llama TikTok, donde se está esparciendo el conocimiento. En parte muy bueno y por otra parte muy malo. Donde, cómo y cuándo, de qué manera nosotros y la mayoría que quiere rescatar esto podemos hacer un aporte para que los muchachos nuevos, las nuevas generaciones, paren y se pongan a analizar lo que nosotros podemos compartirles y busquen la raíz para que aprendan realmente lo que deben aprender, no estos inventos, estas nuevas propuestas que se le han ocurrido a los nuevos sabios del New Age. Entonces, ¿qué me dice usted, doctor? Un tema bien complejo, bien complejo. Mira, yo escuchaba atentamente la historia que me hacías con respecto a la existencia de un libro del padre de los Febles, de Ramón y de Panchito. De Ramón el padre, Panchito hijo y Miguelito. Sí. Y a mí, tú sabes que hay algo ahí en esa historia que me motiva. No contradigo el origen, fíjate, de este texto. Pero si ya para la época Ramón hubiese tenido un texto normativo de IFA, ¿con qué objetivo mandó a Miguelito y a Panchito a estudiar con José Aconcón? Porque el maestro de ellos no fue ni siquiera de China. El maestro de ellos fue José Aconcón, que el padre le pagó los estudios y Aconcón gozaba de determinados beneficios económicos por el entrenamiento de Miguelito y de Panchito. Entonces, si ya había un libro para la época, ¿qué necesidad habría de que el padre gastara todos esos recursos en función de entrenar a sus hijos con un nativo? Y no cualquier nativo, sino uno que era considerado uno de los grandes oradores y conocedores del ifismo. Bien, pero bueno, así es el origen, así es de complejo el origen de muchos de estos textos. Dentro de la historia se recoge que en el año 1942 la figura de Pedro Arango hace un intento de transcribir un primer texto que se llegó a llamar a sí mismo el Disifa de Pedro Arango. En la primera edición original sale en el 1942 y es la primera memoria histórica escrita que se tiene del ifismo en Cuba. ¿Ya? Luego de esto hay un primer intento a partir de lo que se va recogiendo oralmente de querer conformar un proyecto de texto que no se logra concretar hasta el año 1986, que no es casualidad que coincide con la muerte de Miguel Feble. Y en el año 87 sale una primera edición de lo que conocemos hoy como el famoso tratado enciclopédico. Tratado enciclopédico que en la medida en que ha ido pasando el tiempo han ido saliendo varias versiones y como dice el buen refrán de la sabiduría popular cubana, el papel aguanta todo lo que le ponga. Y entonces estos tratados se han ido enriqueciendo y se han ido nutriendo de cuanto fruto de idea e imaginación de muchos entusiastas que se han abrogado el derecho de empezar a escribir y a hacer sus aportes. Realmente yo, cuando hice IFA, ya estaba el tratado enciclopédico dando vueltas. Pero siempre recuerdo que mi padrino me dijo, el IFA que yo aprendí con Fran Cabrera Suárez, el IFA que yo aprendí con Fernando Sacana, eso me decía mi padrino, nada tuvo que ver nunca con ningún libro de eso.
Nada, nada tuvo que ver. Y era increíble oír hacer las narraciones orales de mi padrino y la capacidad que tenía de hablarte de cosas que cuando tú ibas a los textos estos modernos, sencillamente no estaban. Y él las heredó de sus propios padrinos, de las personas que los entrenaron. Y ese fue el modelo que yo heredé de IFA. ¿Entiendes? Que hice uso del tratado enciclopédico, sí, como lo ha hecho todo el mundo en un momento determinado, pero siempre tuve la conciencia crítica de poder identificar qué cosa es una información fidedigna y qué cosa es una información que está metida a la cañona en el tratado enciclopédico. También en eso me ayudó muchísimo mi formación profesional, que me permitió hacer determinados tipos de análisis en estos textos y poder discriminar la información que pudiera ser valiosa de la que no lo es. Mira, si hay un enemigo que tiene ese tratado enciclopédico, ¿quiere que te diga quién es? Las notas. En muchas historias te vas a topar un asesino a sueldo que está ahí colado dentro del tratado enciclopédico, que se llama nota. ¿Y qué hace la nota? La nota es la interpretación de lo que creyó un individuo, que era lo que estaba tratando de decirte la historia, y él la acomoda y hace un resumen como le parece. Y a veces, en muchos de los casos, esos resúmenes y esas conclusiones no guardan relación alguna con el eje central de la narrativa de la historia. Y te puedo poner muchísimos ejemplos. Entonces, ¿quién fue ese entusiasta que se dedicó, ya después de lo que se pudo recopilar, a hacer notas al pie de los pataquinos y de las historias para sugerir la manera en que tú tenías que pensarlo? Anulando, por supuesto, el sentido crítico de todo lector. Porque ya de la hora en punto en que tú me haces una nota, es para hacerme una salvedad y para indicarme cuál es el motivo y la forma en que yo debo de leer eso que tú me estás proponiendo. Entonces, y como esos otros sesgos más que tiene el tratado enciclopédico, que si nos lo ponemos a mencionar, créanme que mañana o terminamos crucificados o todo el mundo quema, como hicieron con los textos de Martín Lutero, van a quemar los tratados enciclopédicos. ¿Me entiendes? Pero es increíble cómo, por ejemplo, en la versión del año 1986, hay Odum, por ejemplo, como Zarete, que tiene muy pocas historias, y ya en la versión de después de los 90 aparecen entonces compilaciones de historias de otros signos que se sacaron de otros signos y se colaron ahí. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué le pasó? Ah, no, que como este libro era más chiquito y era más finito, había que ponerle más historias para comentar y así poder vender más. Y como eso, 1000 cosas sucedieron con esos tratados enciclopédicos que hoy nuestras queridas jóvenes generaciones han tomado como texto normativo de nuestra práctica. Y no es así. Yo siempre he dicho, lo voy a repetir, Heriberto, aquí en tu espacio y en todos los espacios que me den la oportunidad, toda la sabiduría de una práctica y de una tradición y de varios linajes en Cuba no puede resumirse en un texto. Para eso hay que apelar a la memoria de los mayores, para eso hay que apelar a la memoria de los maestros que aún quedan vivos y que están ahí y que pueden darnos luces de verdaderamente cómo eran las cosas. ¿Entiendes? Lugo, ¿y cómo queda el aporte que hicieron estos entusiastas en la isla, que cuando llegaba un turista religioso que fuese iniciado en IFA o Babalao, extranjero, y estaba buscando información del Odu X, y salía un entusiasta y le decía, tranquilo que yo tengo la historia, y iba a su casa, la inventaba el EPO, inventaba los materiales, imprimía la hoja y se la llevaba, cobraba su cantidad de dinero, y este tipo se lleva la hojita con su nuevo camino del Odu, y allá va, fotocopia, y está, ceremonia, narraciones, y se regó la historia que fue un invento. ¿Cuántas no hay así? En el 59, cuando triunfa la involución cubana,
cuando triunfa en el 59, vino un periodo nuevamente de silencio de todos los sistemas religiosos en Cuba. Eso no es secreto, no es secreto para nadie. Entonces, fíjate, como al turismo le interesaba este tipo de manifestación cultural, muchos de estos productos tenían que ser, uno, hechos por intelectuales, y nunca salieron como textos normativos religiosos. Salían bajo el concepto de cultura popular tradicional o de folclore, pero nunca como elemento religioso. Los orichas en Cuba no se hicieron, los orichas en Cuba de Natalia Bolívar, no se hicieron como texto normativo para enseñar religión, no, se hizo para vender al turismo. Y los pocos trabajos, fíjate, que se hicieron de audiovisuales, se hicieron precisamente con el objetivo de vender esto como espectáculo cultural al turismo. Y esta fue una de las principales vías de cómo viaja y cómo se internacionaliza esta práctica afrocubana al mundo. Pero bajo el sello de prácticas culturales, bajo el sello de folclore, nunca bajo la visión ni la visión de textos normativos de una práctica religiosa. Y hay un dato muy importante y después quisiera que Gilbert me apoyara en continuar lo que le voy a decir. La única forma de que un nuevo iniciado en IFA, vamos a hablar de OCHA también, pueda saber si un texto es fidedigno, si es real, si la historia es real, si el EPO es real, eso solamente lo puede lograr con la enseñanza o con el apoyo o la supervisión de un mayor que haya tenido de su mayor y esta cadena haya sido una cadena limpia. Es la única manera. Así que los nuevos entusiastas de IFA que piensan que los mayores no hacemos falta para nada, están perdidos. No hay salvación entonces. ¿Qué opina Gilbert? No, a ver, totalmente de acuerdo. Fíjate que hay un punto muy interesante de que ustedes hablaban ahí ahora, y es el tema de la introducción después del año 1959, de todo este proceso de turismo y que empezaron a llegar a Cuba los extranjeros, ¿no? Inclusive esto se agudizó más después de los años 1980 hacia adelante, en los 90, con el derrumbe del campo socialista, que la práctica sufrió inclusive un cambio drástico, donde comenzaron a aparecer unas cantidades de ceremonias previas en las iniciaciones que antiguamente inclusive no se hacían, y estas ceremonias previas, por ejemplo, tenían y cumplieron un objetivo como tal. Es decir, había que buscar la manera con estas ceremonias previas de incrementar económicamente a la práctica. Como vamos a hacer otra ceremonia que no estaban comprendidas antiguamente, cobramos más, y al mismo tiempo establecieron una diferencia de aquellos ramales fundamentales que sí mantuvieron la esencia de la práctica, respetando lo que habían visto de los antepasados, y entonces como decir que ellos hacían ceremonias más completas o que eran ceremonias de más rituales, lo que daba el contraste a que las personas se alineaban más. Fíjate que después eso se fue agudizando con el tiempo y empezaron a salir una serie de ceremonias que hasta los años 50 no se hacían. Inclusive después del 90 se agudizaron más. Hay personas que, por ejemplo, se iniciaron sobre los años 90 y no tuvieron ceremonias previas porque existieron linajes que sí mantuvieron una línea de trabajo ancestral de cómo lo hicieron los antepasados. Hubieron otros que empezaron a poner modificaciones, ¿no? Y estas modificaciones vinieron de esa época. A ver, yo creo que lo más malo que tiene esta generación contemporánea es que asevera al 100% de que todas esas cosas siempre se hicieron. Yo creo que el gran error que ellos cometen, ¿no? Porque he tenido la conversación con muchos de no, esto siempre se hizo. Entonces te quieren hacer ver algo que carece de antecedente histórico, de que no se hizo, que fue un proceso, por llamarlo de alguna forma u otra, evolutivo en la práctica, que fue el contexto de la misma sociedad que le fue poniendo cosas por estos mismos acontecimientos sociales que se dieron en Cuba, que fueron los que provocaron todo esto. Fíjese, en que en Cuba a partir del año 1990 se crea una crisis económica muy grande. La religión jugó un papel fundamental. De hecho, la religión a partir del año 90 tuvo una expansión inmensa. Es decir, las personas empezaron
a fluir más la religión. En el año 93 se funda la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, se hicieron varios proyectos, comenzó el auge como tal de IFA en masa o de la cultura en masa, y esto habían algunos que tenían que poner más ceremonia para poder resarcir, es decir, para poder darse a ver, ¿ve? Tuvieron que implementar cosas a las ceremonias que no se hicieron, que no se hacían antiguamente. Igual pasó con los libros, es decir, el libro no escapó de eso. Y es muy importante eso que usted decía, Heriberto, es decir, cómo definir si una historia corresponde a un aspecto histórico ancestral dentro de la propia práctica afrocubana, es con la anuencia de un mayor y que te hable de esa época, es decir, que te pueda decir, no, mira, esto sí, esto no, esto fue algo que se insertó, porque inclusive la idea de muchas cosas de las que están ahí no están para aseverar que se hicieron, están como dice Mayor Enrique, que a mí me gusta mucho esa frase que él dice, que en realidad se insertaron para recrear acciones dentro del aspecto social de la comunidad cubana y cómo vivían las personas. Pero muchas personas aseveran que hay historias inclusive que son historias legítimas y no son historias legítimas, es decir, son historias que se insertaron con un objetivo dentro de lo que es el corpus del Tratado Enciclopédico de IFA. Y todas estas cosas no podemos obviar. El problema es que se quiere obviar la historia. Y la historia no podemos obviarla. Si obviamos la historia, entonces estamos inventando que hay personas muy sensibles que cuando uno le dice eso, entonces se sienten heridos. Mire, por ejemplo, el uso de los vellonos en nuestra práctica fue una incorporación de esa época. Fíjese que no existe una fotografía de Babalao de la primera, segunda e inclusive hasta la tercera generación que utilizaran el vellono. Y hay muchas fotografías de babalaos ancestros, más sin embargo no se usaba. Eso fue algo que se insertó directamente dentro de la práctica afrocubana. No es para criticarlo, sino para saber el tiempo y el momento en el que estas cosas se fueron insertando directamente en la práctica afrocubana, porque en los inicios de los propios descendientes de africanos, en los inicios de los propios de esa segunda generación, tampoco utilizó este tipo de herramientas, es decir, no utilizaba este collar. Igual se insertaron cosas en África. En África se insertaron el maíz en la práctica, insertaron claro. el otillimbo, la ginebra, insertaron el tabaco. Claro, no es a modo de crítica, fíjate, no es criticar lo que hay, pero sí hay que estar bien claro. Es decir, no se ha establecido ni se ha dejado bien claro qué es lo que le pasa a muchos de estos practicantes contemporáneos hoy, que aseveran de que esas cosas siempre fueron así. Es decir, ahí donde está el discurso errado y el daño, a mi criterio, es mi criterio personal y me hago responsable siempre de mis palabras. Para mí el tratado enciclopédico lo que le ha hecho un daño a nuestra práctica inmensa. En vez de ayudar, fíjense, en vez de ayudar a formar, en vez de ayudar a tener un entendimiento, porque en realidad ese libro debería de, si se fuese a estudiar, que para mí no debe hacerse, pero bueno, si se fuese a estudiar es al lado de un mayor para que el menor logre comprender qué es una historia real y que fue algo que se insertó para narrar un aspecto histórico social dentro de la práctica. Para mi criterio es algo que ha deformado mucho. Fíjense, hay muchos otros IFA, muchas historias ahí que establecen una hegemonía del sacerdote IFA dentro de la práctica, cuando en el aspecto social nunca fue así. Es decir, dentro de la práctica hay cosas ahí que para mí no tienen ni pie ni cabeza. No te metas en esas aguas profundas, porque eso viene para otro episodio del podcast, eso que acabas de tocar. Así que estén pendientes que vamos a hablar en el próximo episodio sobre ese tema. Pero te digo una cosa, así como han pensado las nuevas generaciones que esto siempre se ha hecho, de igual manera te dicen, no, porque fulano de tal, el sacerdote mayor tal, lo hizo siempre así. Y eso no es verdad. Claro. Porque la mayoría que te dice ese nunca compartió con ese mayor, nunca lo vio en persona. Por ejemplo, usted me hizo en privado una pregunta a mí. Oye, en tu ceremonia de cuchillo que fue en la casa de fulano de tal, ¿a ti te hicieron esto así? Y te dije, no. Y tú me dijiste, no, porque una persona que me aseguró que ese mayor siempre lo había hecho. Yo te dije, no.
en la que me hicieron a mí, en la que yo estuve, no. Entonces, este tipo de cosas pasan a diario. Pasan. A mí me pasa mucho, fíjese que yo tengo muchos alados, me escriben y me preguntan, y yo le digo, mano, hay cosas que eso mismo, oye, eso fue un hermano, inclusive me lo afirmó, no, esto siempre se hizo, fulano siempre lo hizo así. Yo le digo, bueno, yo no tengo referencia de ese mayor porque inclusive no lo conozco personalmente, lo que tengo son referencias de hermanos directamente que lo conocen a él, y bueno, le puedo indagar, y voy a indagar porque no me voy a quedar con lo que usted me dice, voy a indagar a ver si fue 100% fidedigno lo que usted me está planteando. Y entonces eso pasa, el problema es que asevera, para mí el gran error de todo esto es decir que esto fue un hecho real. Es decir, cuando se quiere establecer de que todas estas cosas fueron hechos reales, para mí es el gran error que se comete dentro de la práctica afrocubana, de que esto siempre se hizo. Yo digo que ahí es donde hay que cambiar o intentar exponerle a las personas que no sigan diciendo esa mentira, porque es repetir algo que es incierto y no es positivo para el sacerdote ni para la práctica nuestra. Establecer esto, hay que diferenciar las épocas. Yo digo que hay algo que se ha perdido, es diferenciar las épocas y los cambios que existieron y el por qué existieron. Es decir, eso es algo que nosotros tenemos que hablarlo siempre. Yo estoy cansado de decirlo. Existieron muchos cambios dentro de la práctica por sistemas económicos, porque mira, se estableció dentro de la práctica, hay linajes en Cuba que tienen establecido dentro de la práctica de que ante la iniciación de IFA usted tiene que iniciarse en Oricha, y que si no te inicias en Oricha no te inician en IFA, cosa que no es de inicio dentro de la práctica afrocubana. Las primeras generaciones de la práctica afrocubana y las segundas generaciones, la gran mayoría de esos abalados, ninguno estaba iniciado en Oricha, se hacían en IFA directo sin lavar el santo ni nada. Automáticamente se iniciaban en IFA y después recibían el Oricha que estaba en su ordo IFA y que iba a ser importante para su vida. Punto. Algunos no tenían el tema de los llamados poderes y una serie de cosas que fue un proceso de transformación dentro de la propia práctica. Las primeras generaciones y muchas de las segundas generaciones no conocieron nada de eso, no lo vieron, no lo practicaron. Ahora bien, Oluo, Gilbert y el señor Enrique, estamos claros todo el cambio que se ha suscitado en esto de los tratados, la deformación abismal que existe. Yo considero que con una lupa se puede extraer el tratado de IFA que pueda servir o no. La mayoría para mí están perdidos y están confundidos y han dañado nuestro sistema de estudio y de comprensión sobre el aprendizaje de IFA y de Ocha y Orisha. Ahora bien, hoy en día, usted habla con una persona de la nueva generación y le dice, no, en el Ordu tal nace esto, en el Ordu X nace esto. Por ejemplo, algo que se me ocurre ahorita, OBK, nace el cepillo de dientes, por ejemplo. Y así nacieron muchas cosas en los Ordu. Entonces yo hago una pregunta. Yo quisiera saber por qué dicen nace en un Ordu algo. Si para mi entender, los Ordu revelan acontecimientos, aparecen acontecimientos que se vivieron en determinado momento de la humanidad. Pero no fue que nació ahí, porque que tengamos entendido que los 16 Meiji están desde atrás, antes que naciera todo lo que existe en el mundo, antes que se creara todo esto. Entonces, ¿cómo me vas a decir que nació el cepillo de dientes en OPK si OPK bajó hace no sé cuántos miles de millones de años aquí a la Tierra, como Ordu de IFA? Entonces, no me parece que se debe llevar esto de esa manera y aseverar que nació o que nace en un Ordu algo. Para mí no nace nada en ningún Ordu. Para mí se manifiesta la narración en un Ordu. El problema más grave es dónde han metido a los hombres lo que ellos consideran en cada Ordu. La nueva creación. Si pueden ampliar esto, doctor Enrique, por favor. Sí, mira, ahí hay un fenómeno bien interesante también. Y es el hecho de que en el discurso del practicante, en el discurso del sacerdote de IFA, se intenta a veces un poco exacerbar la mística de esa literatura. Bien.
Y yo pienso que más que un problema, fíjate, es una forma de expresión o una forma de describir determinados hechos que acontecen en Ifá y que están recogidas en la memoria ancestral de Ifá. Hay que partir claramente de que Orunmila e Ifá, independientemente de todo el sistema oracular y todo lo demás, fueron una de las primeras fuentes etnográficas más importantes de la humanidad. Porque lo que hizo Orunmila con Ifá no fue otra cosa que empezar a describir en esta memoria ancestral todos y cada uno de aquellos eventos con la que esta cultura iba teniendo un encuentro. El inangareo, Oturameyi, nació el inangareo. No, está claro que el inangareo no era una ceremonia que perteneciese ni a Ocha, ni a Ifá, ni a ningún sistema de eso. Es una ceremonia que es una extrapolación, es un préstamo cultural de los Hausa, que se hizo de otras manifestaciones y que cuando fueron presentadas ante este sistema de conocimiento, el Odun por el cual se le hace adivinación es Oturameyi y se plasma esa memoria en el Odun Oturameyi, pero eso no quiere decir que eso nazca en el Odun Oturameyi. Yo en lo particular he tenido algunos encontronazos con hermanos que tienen otra filosofía y otra forma de pensar que a la vez es muy respetada. Pero yo soy de los que cree que en Ifá no nace nada. En Ifá no está todo, sino que cabe todo. Ifá es un sistema dinámico, es una religión viva que constantemente se está enfrentando a cambios. Bien, porque como cambian las sociedades, cambia Ifá. Porque el gran objetivo de Ifá es darle respuesta a los problemas existenciales del hombre en la sociedad en que vive. Entonces, si cambia mi entorno, cambia la sociedad en la que yo vivo, cambia la política, cambia la cultura, cambian todos esos elementos, Ifá también tiene que actualizarse en su discurso. Eso es una cuestión que es muy real y que hay que tenerla en cuenta en el análisis de este tipo de fenómenos. Gracias, doctor. ¿Y tú, Gilbert, qué puedes aportar? No, totalmente de acuerdo. Ifá es como dice el mayor Enrique, Ifá atrapa los acontecimientos del entorno en el cual se desenvuelve. Inclusive hay un refrán que el mayor Enrique, que a mí me gusta mucho, fíjate que yo le he tomado algunos refranes, algunas palabras a él, me lo he agarrado por mí porque tienen una gran enseñanza. Ifá se va a parecer más al entorno donde se desenvuelve que al lugar de origen de donde viene. Es decir, Ifá siempre se va a parecer más a ese entorno en el cual, si Cuba no escapó de eso, Ifá atrapó el entorno de la sociedad cubana con el aspecto culinario, con el aspecto social, con el aspecto religioso, con las distintas etnias y culturas con las cuales tuvo que enfrentarse, asumirlas, absorberlas para tenerlas en su interior, porque hubieron muchos, por ejemplo, muchas personas que practicaban otro tipo de culto y se iniciaron en Ifá. Y entonces esas personas introdujeron dentro de Ifá los cultos que ellos traían antes de haber conocido a Ifá como tal, y entonces ahí existió, Ifá atrapa todo lo que es su entorno, él vea como antecedente histórico, cultural, social de el contexto donde se está desenvolviendo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber diferenciar. Por eso digo que lo que para mí el mayor error que se ha cometido, y por eso digo que hay muchas cosas dentro del tratado enciclopédico que han dañado nuestra práctica, es porque hay muchos practicantes hoy por en día que dan por una verdad absoluta de que todo lo que está plasmado en esos tratados enciclopédicos siempre fue así y que los ancestros, los iniciadores de esto, tienen esto. E inclusive, hoy por hoy hay un conflicto muy grande que yo me enfrento mucho a eso, que por ejemplo, cuando yo hago mención a algo, ellos te dicen, ¿en qué ordo está? Dime el ordo en el que está, es decir, el tema de que dónde está, en el ordo en el que está y dónde tiene que estar, porque tiene que estar trabajado por Ifá. Entonces, ¿dónde nació? ¿Dónde nació? Esa misma palabra, ¿dónde nació? ¿Qué ordo es ese? Y entonces, al tú ver estas expresiones, tú te das cuenta de que hay un desconocimiento del origen de la práctica, que hay cosas que no tienen que estar en un ordo Ifá, porque no todo tiene que ser, todo tiene que estar escrito literalmente para poderlo llevar a la práctica. Hay cosas que son conceptos de la propia práctica
y el por qué hacemos serie de cantidad de cosas, y son cosas conceptuales dentro de la práctica. Inclusive hay otro error para mí más garrafal todavía, es pretender llevar todo lo que literalmente está escrito a ceremonia. Hay cosas que no podemos reproducir ceremonialmente y están escritas. Porque ¿qué pasa? Cuando analizamos lo que está escrito y lo vamos a llevar a una ceremonia, vamos a encontrar una serie de irregularidades y de cosas que no vamos a poder plasmar, que entonces eso es lo que tenemos que saber diferenciar. Es decir, si nosotros logramos entender eso, vamos a comprender todo esto que estamos hablando. Fraternidad y Fa de las Américas, podcast dimensional.